Mi hermano enfermo espera que done mi riñón y vende mi herencia a espaldas mías, pero descubro su estafa a último momento y lo termino dejando en la calle. Mi hermano mayor, Marco, está enfermo. Tiene insuficiencia renal crónica y, según los médicos, su vida depende de un trasplante. No hay rodeos que valgan, si no consigue un riñón compatible pronto, sus días están contados. Cuando recibí la noticia, mi primera reacción fue un torbellino de emociones, tristeza, miedo, confusión y, si soy completamente honesto, una punzada de resentimiento. Sé cómo suena, y no estoy orgulloso, pero si conocieran la dinámica familiar que he vivido toda mi vida, quizás entenderían por qué no estoy corriendo hacia el quirófano con los brazos abiertos. Marco siempre ha sido el hijo dorado de la familia. No importa lo que hiciera o cuántas veces se equivocara, mis padres, especialmente mi madre, lo defendían como si fuera intocable. Y no es que haya sido un santo, de hecho, ha sido todo lo contrario. Desde que éramos niños, Marco sabía cómo manipular la situación a su favor. Si rompía algo, yo terminaba castigado porque, según él, fue idea mía. Si sacaba malas notas, era porque yo no lo ayudé lo suficiente. Si alguna vez necesitaba dinero, lo pedía con una sonrisa deslumbrante que hacía imposible negarse, incluso si sabías que no lo devolvería. Crecí en su sombra, siendo el hermano responsable mientras él hacía y deshacía a su antojo. Y ahora, estamos aquí. Su vida está en juego, y toda la familia espera que yo sea el héroe, el salvador, el hermano que le dé su riñón sin pensarlo dos veces. No es que no quiera ayudarlo, pero, ¿por qué siempre tiene que recaer en mí? Donar un órgano no es como prestarle dinero para pagar una deuda o dejarle usar mi auto. Es algo irreversible. Es un sacrificio enorme, uno que afectará el resto de mi vida. Y lo peor es que ni siquiera siento que esto sea una elección. La presión es constante, como si ya hubiera firmado un contrato invisible para salvarlo. Mi madre no me da tregua. Cada vez que hablamos, es un monólogo sobre cómo la familia está primero y cómo Marco haría lo mismo por mí, aunque todos sabemos que eso no es verdad. Me lo ha dicho tantas veces que ya no sé si lo cree de verdad o si solo quiere convencerme. Marco, por su parte, actúa como si la decisión ya estuviera tomada. Apenas hemos hablado directamente del tema, pero su actitud lo dice todo. Es como si ya hubiera asumido que voy a hacerlo, como si mi riñón fuera algo que le pertenece por derecho. Ni siquiera ha intentado agradecerme o reconocer lo que esto significaría para mí. Para él, parece ser solo un trámite más. Y, como si todo esto no fuera suficiente, está el asunto de la herencia. Mi padre falleció hace unos meses, y aunque su pérdida fue dura para todos, también dejó un legado significativo, una casa que ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Es una propiedad hermosa, llena de recuerdos, con una historia que mi abuelo siempre decía que deberíamos proteger. Aunque no vivo allí porque tengo mi propia vida en otra ciudad, siempre pensé que esa casa sería algo que Marco y yo compartiríamos. Un vínculo que mantendría a la familia unida incluso después de que nuestros padres ya no estuvieran. Cuando mi padre falleció, Marco se ofreció a encargarse de todo lo relacionado con la herencia. Según él, yo estaba demasiado ocupado con mi trabajo y mi vida en otra ciudad como para preocuparme por los trámites legales. Al principio, no me pareció mal. No soy un experto en estas cosas, y Marco, al ser el hermano mayor, parecía la persona lógica para manejarlo. Pero ahora, las cosas no cuadran. Cada vez que intento preguntar por los documentos, por cómo están las cosas, Marco cambia de tema. Me dice que no me preocupe, que él se está encargando de todo. Pero esa frase me suena más a una advertencia que a una tranquilidad. Hace unos días, mientras hablaba con mi madre, mencionó algo que me dejó helado. Dijo que Marco había estado hablando de vender la casa porque necesitaba el dinero para pagar gastos médicos. Yo no tenía idea de esto. Nadie me consultó, nadie me informó, y cuando le pregunté directamente a Marco, se limitó a decir que era algo necesario y que no tenía tiempo para consultarme porque las cosas se movieron rápido. Algo no está bien. Lo conozco lo suficiente para saber que esto no tiene nada que ver con gastos médicos. Marco nunca ha sido bueno manejando dinero,
y tengo el presentimiento de que está usando la situación de su enfermedad como una excusa para justificar algo más grande. Pero aquí estoy, atrapado. Por un lado, siento que si niego el trasplante, toda la familia me condenará. Mi madre ya me ha llamado egoísta por siquiera dudarlo, diciéndome que si algo le pasa a Marco, será mi culpa. Por otro lado, no puedo ignorar la sensación de que Marco está manipulando todo esto, como siempre lo ha hecho, y que esta vez el precio a pagar será demasiado alto. No solo mi salud, sino también la parte de mi herencia que me corresponde legítimamente. No sé qué hacer. No sé si estoy siendo paranoico o si realmente hay algo más detrás de todo esto. Lo único que sé es que mi familia espera que sea el Salvador, pero nadie parece preocuparse por lo que estoy sacrificando en el proceso. Me siento perdido. Actualización 1. Ha pasado un tiempo desde que escribí por primera vez, y las cosas han tomado un giro que, honestamente, nunca vi venir. Después de muchas noches sin dormir, decidí que no podía ignorar más las señales de alerta sobre la herencia. No podía dejar pasar el tema de la casa familiar, porque cada vez que pensaba en ello, algo dentro de mí gritaba que Marco no estaba jugando limpio. Así que hice lo que cualquier persona en mi situación habría hecho, busqué ayuda profesional. Contraté a un abogado. Fue una decisión que no tomé a la ligera. Mi familia no es particularmente rica, y lo poco que tengo lo he ganado con mucho esfuerzo. Pero, sinceramente, sentía que era mi única opción. Durante la primera reunión con el abogado, le expliqué todo, cómo Marco se había encargado de los trámites, cómo me mantenía en la oscuridad y cómo mi madre había mencionado casualmente que estaba pensando en vender la casa. El abogado me escuchó con atención, haciendo preguntas específicas que me hicieron darme cuenta de lo poco que sabía sobre el proceso. Me preguntó si había firmado algún documento relacionado con la herencia, y le dije que no, al menos no que yo recordara. Esa fue la primera bandera roja. Con mi autorización, el abogado comenzó a investigar. No pasó mucho tiempo antes de que me llamara con noticias que, en cualquier otro contexto, habrían sido surrealistas. Resulta que, según los registros legales, yo sí había firmado documentos transfiriendo la propiedad de la casa familiar a nombre de Marco. El problema, por supuesto, es que nunca firmé nada. Mi firma había sido falsificada. Cuando escuché esas palabras, sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. No podía creerlo. Sabía que Marco era capaz de muchas cosas, pero esto era otro nivel. Falsificar mi firma para quedarse con la casa familiar no era solo una traición, era un crimen. El abogado me aseguró que esto era un caso claro de fraude y que tenía todas las razones legales para demandarlo, pero eso no hizo que me sintiera mejor. En mi mente, las imágenes de nuestra infancia pasaban en bucle, Marco y yo jugando en el patio de esa misma casa, mi madre horneando pasteles los domingos, mi padre arreglando cosas en el garaje. ¿Cómo pudo hacer algo tan bajo con algo tan importante para nuestra familia? Decidí confrontarlo. No soy alguien que disfrute los enfrentamientos, pero no podía quedarme callado. Lo llamé por teléfono primero, tratando de mantener la calma, pero cuando le mencioné lo de la firma falsificada, su respuesta me dejó sin palabras. No lo negó. Ni siquiera intentó fingir sorpresa. Simplemente dijo, era lo lógico. Tú ni siquiera vives aquí. Además, necesitaba el dinero para mis tratamientos. Su tono era tan casual, como si lo que había hecho fuera completamente razonable, incluso noble. Como si yo fuera el problema por cuestionarlo. Ese momento cambió algo dentro de mí. Durante toda mi vida, había dejado que Marco se saliera con la suya, porque siempre encontraba una manera de justificar sus acciones, y yo siempre terminaba cediendo. Pero esto era diferente. Esto no era un simple préstamo que nunca devolvería o una mentira para evitar un castigo. Esto era una traición en toda regla. Y lo peor de todo es que ni siquiera mostró un ápice de remordimiento. Después de esa llamada, las cosas se pusieron aún más tensas. Mi madre, que ya estaba al tanto de la situación, no me apoyó. En lugar de estar indignada por lo que Marco había hecho, me dijo que entendiera su desesperación y que no era el momento para pelear por cosas materiales cuando la vida de Marco estaba en juego.
Básicamente, me estaba diciendo que dejara pasar el fraude y que me enfocara en donar mi riñón. Según ella, eso era lo importante. No sabía qué era peor, el hecho de que Marco me hubiera robado la casa o que mi madre lo estuviera justificando. Intenté explicarle que lo que había hecho era ilegal, que había cruzado una línea que no podía ignorar, pero ella simplemente me respondió que yo estaba siendo egoísta y que debía pensar en la familia. Esa frase me persiguió durante días. Pensar en la familia. ¿Acaso alguien estaba pensando en mí? ¿En lo que yo estaba sacrificando, tanto emocional como físicamente? A medida que todo esto pasaba, la presión por donar mi riñón no hacía más que intensificarse. Mi madre me llamaba casi todos los días para preguntarme si ya había tomado una decisión, mientras que Marco seguía actuando como si todo estuviera resuelto. Cada vez que hablaba con él, mencionaba cosas como cuando termine la operación o cuando todo esto pase, sin siquiera darme la oportunidad de expresar mis propios pensamientos o preocupaciones. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera, como si yo fuera simplemente un recurso más para que él usara a su conveniencia. En medio de todo esto, mi abogado continuó trabajando en el caso. Me dijo que tenía suficientes pruebas para llevar a Marco a los tribunales, pero también me advirtió que esto no sería fácil. Mi familia, especialmente mi madre, probablemente se pondría en mi contra. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. No se trataba solo de la casa, se trataba de mí, de mi derecho a ser tratado con respeto, de no dejar que Marco siguiera pisoteándome como lo había hecho toda mi vida. Tomar la decisión de demandar a mi propio hermano fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No porque no lo mereciera, sino porque sabía lo que implicaría. Sabía que esto fracturaría nuestra familia aún más de lo que ya estaba. Pero, al final, entendí que tenía que hacerlo. Por primera vez en mi vida, tenía que elegirme a mí mismo. Actualización 2. Han pasado algunas semanas desde que tomé la decisión de demandar a Marco, y honestamente, no estaba preparado para lo que vendría después. Como predije, toda mi familia se puso en mi contra. Bueno, toda menos un par de primos que conocen bien a Marco y sus hábitos, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría, especialmente mi madre, prácticamente me declaró persona no grata. Es increíble cómo, a pesar de tener todas las pruebas de que fui víctima de fraude, ellos lograron convertirlo en una historia en la que yo soy el villano y Marco la víctima. Al principio, intenté hablar con mi madre de nuevo. Quería explicarle, con calma, por qué esto era tan grave para mí y cómo no se trataba solo de la casa, sino del principio de las cosas. Le dije que Marco no tenía derecho a falsificar mi firma, a robarme algo que nos pertenecía a los dos. Pero ella simplemente no quiso escuchar. Su respuesta fue, palabra por palabra, tu hermano está enfermo, y tú lo quieres arrastrar por un tribunal, ¿qué clase de persona hace eso? Y ahí lo entendí. Para mi madre, no importa lo que Marco haga, nunca será su culpa. Siempre habrá una excusa, una justificación, pero es que lo hizo porque tenía que hacerlo. Las llamadas de mi madre, que antes eran para presionarme con el tema del riñón, ahora se volvieron una combinación de súplicas, insultos y manipulación emocional. Un día me rogaba que retirara la demanda, diciendo que la familia debería resolver las cosas entre nosotros, no en los tribunales, y al siguiente, me acusaba de ser un mal hijo, un egoísta y un insensible. En su mente, no importa que Marco me haya robado, yo soy el culpable por no hacer las paces y dejarlo pasar. Mientras tanto, Marco también decidió hacer su jugada. Supongo que, al sentirse acorralado, su única salida fue volverse aún más manipulador. Comenzó a decirle a todos los que quisieran escucharlo que yo estaba tratando de robarle la herencia. Sí, él decía eso. Según su versión, yo estaba celoso de que él fuera el favorito de mi madre y estaba usando la enfermedad como excusa para quedarme con todo. Escuchar esas mentiras me daba náuseas. Durante años había soportado sus manipulaciones, pero esto era un nivel completamente nuevo de descaro. Lo peor fue que mucha gente le creyó. Algunos amigos de la familia, personas que me conocen desde niño, comenzaron a llamarme para decirme que estaba yendo demasiado lejos y que Marco ya tiene suficiente con su enfermedad.
Incluso llegaron a acusarme de estar actuando por venganza, como si yo fuera un monstruo incapaz de sentir empatía. Fue agotador. Cada día me despertaba sintiendo que estaba librando una guerra no solo contra Marco, sino contra una narrativa que él había construido a su favor y que todos parecían aceptar sin cuestionar. Por otro lado, decidí seguir adelante con el tema del riñón, pero no en la forma en que todos esperaban. Fui al hospital para hacerme más pruebas y averiguar si realmente era una opción viable para donar. La razón principal era simple: necesitaba saber si tenía una excusa médica para detener toda esta presión sin parecer el villano de la historia. Lo que descubrí fue algo que, de alguna manera, me dio una sensación de alivio y, al mismo tiempo, me llenó de preocupación. Resulta que mi salud no es tan buena como pensaba. Tengo hipertensión, algo que nunca había tomado en serio, y según los médicos, donar un riñón podría ser un riesgo significativo para mí. Cuando recibí los resultados, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba aliviado porque ahora tenía una razón legítima, respaldada por los médicos, para rechazar la donación. Por otro lado, me di cuenta de lo poco que había cuidado mi cuerpo durante todos estos años. De cómo había estado tan ocupado con mi trabajo y con las responsabilidades familiares que había ignorado las señales de advertencia. Pero lo más importante, esto me dio la oportunidad de plantarme frente a mi familia y decir no sin la culpa aplastante que habían tratado de imponerme. Cuando les conté sobre los resultados, mi madre reaccionó de la peor manera posible. En lugar de preocuparse por mi salud, simplemente dijo: eso es una excusa. Los médicos siempre exageran esas cosas. Si Marco estuviera en tu lugar, él no lo pensaría dos veces. Esa frase me dolió más de lo que puedo explicar, no porque fuera cierta, sino porque dejaba claro que mi bienestar nunca había sido una prioridad para ella. Para mi madre, yo solo era un recurso, algo que podía ser utilizado para salvar a su hijo favorito. Marco, por supuesto, no reaccionó mejor. Me llamó furioso, diciendo que estaba inventando enfermedades para no ayudarlo. Fue un discurso lleno de resentimiento, como si yo le debiera algo, como si mi vida entera estuviera destinada a girar en torno a él. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Había pasado toda mi vida tratando de mantener la paz, de no hacer olas, de evitar los conflictos familiares. Pero ahora veía con claridad lo injusto que era todo esto. Marco no solo me había robado, estaba dispuesto a destruirme emocionalmente para salirse con la suya. A pesar de toda la presión, decidí seguir adelante con la demanda. No puedo describir lo difícil que ha sido mantenerme firme en medio de toda esta tormenta, pero sé que es lo correcto. Mi abogado me aseguró que las pruebas son contundentes y que tenemos un caso sólido. Pero aún así, no puedo evitar sentirme como si estuviera librando una batalla completamente solo, con todos a mi alrededor listos para atacarme en cuanto baje la guardia. Esta situación me ha hecho cuestionar tantas cosas sobre mi familia, sobre lo que significa realmente el apoyo y el amor incondicional. Siempre pensé que, a pesar de nuestras diferencias, había un vínculo que nos mantenía unidos. Pero ahora me doy cuenta de que ese vínculo solo existía mientras yo estuviera dispuesto a ceder, a sacrificarme, a ser el que siempre ponía a los demás por encima de sí mismo. Actualización 3. El conflicto con Marco llegó a un punto crítico, como si todo estuviera destinado a explotar tarde o temprano. Cuando presenté formalmente la demanda, desaté una tormenta que nadie en mi familia parecía preparado para enfrentar, aunque, en el fondo, sabía que las reacciones serían extremas. Lo que no esperaba era cuán lejos llegaría Marco para intentar salirse con la suya y cuánto más doloroso se volvería todo este proceso. Para empezar, tan pronto como Marco recibió la notificación legal, comenzó una campaña de desprestigio en mi contra que dejó claro lo desesperado que estaba. No solo les contó a todos nuestros familiares que yo lo estaba demandando, algo que ya sabían, sino que empezó a inventar historias para pintarme como un monstruo sin corazón. Dijo que yo siempre había sido un envidioso, que nunca lo había apoyado y que, ahora que él estaba luchando por su vida, estaba tratando de arruinarlo. Llegó al extremo de decir que la demanda no era por la casa, sino porque yo quería todo el dinero de la herencia para mí. Incluso se inventó que yo estaba gastando el dinero de nuestro padre en abogados para arrastrarlo por el barro. Al principio,
no sabía cómo lidiar con estas mentiras. Había familiares que me llamaban y me reclamaban, preguntándome cómo podía ser tan cruel con mi propio hermano. Gente que no había hablado conmigo en años, pero que, de repente, tenía la autoridad moral para darme lecciones de familia y hermandad. Incluso algunos amigos de mi madre empezaron a meterse, diciéndole que yo era ingrato y que estaba causando un sufrimiento innecesario a alguien que ya estaba pasando por tanto. Todo esto me hacía sentir como si estuviera peleando contra una avalancha, como si no importara cuántas pruebas tuviera o cuán legítimas fueran mis razones, ya todos habían decidido que yo era el malo de la película. Pero lo que más me dolió fue cuando mi madre decidió tomar partido oficialmente. Un día, mientras estaba en una reunión con mi abogado, recibí un mensaje de texto suyo que simplemente decía: espero que estés satisfecho. Estás matando a tu hermano. Esa frase me dejó paralizado. Durante unos minutos, no supe qué hacer. Era como si todo lo que había temido desde el principio, el rechazo absoluto de mi familia, se hubiera convertido en realidad. Intenté llamarla para hablar, pero no respondió. Cuando finalmente logré comunicarme con ella, me dejó claro que, en su mente, Marco era la víctima y yo era el agresor. Dijo que si algo le pasaba a Marco, sería mi culpa, y que nunca podría perdonármelo. Después de esa llamada, me di cuenta de algo importante: ya no tenía nada que perder con mi familia. Durante semanas, había estado caminando sobre cáscaras de huevo, intentando mantener una relación mínima con ellos mientras luchaba por lo que era mío. Pero esa llamada me liberó de esa carga. Si mi propia madre estaba dispuesta a culparme por todo sin siquiera intentar entender mi perspectiva, entonces no había razón para seguir buscando su aprobación. Era doloroso, pero también era una especie de liberación. Por primera vez en mi vida, sentí que podía luchar por mí mismo sin preocuparme por complacer a los demás. Mientras tanto, el caso contra Marco avanzaba, y con cada paso, se revelaban más detalles que me hacían preguntarme cómo no había visto esto venir antes. Mi abogado descubrió que Marco no solo había falsificado mi firma para transferir la casa a su nombre, sino que ya había vendido la propiedad a un tercero sin decirme nada. Lo peor fue descubrir en que había gastado el dinero. No era para tratamientos médicos ni para mejorar su calidad de vida mientras luchaba contra su enfermedad. Había usado gran parte del dinero para pagar deudas de juego. Sí, juego. Marco, el hombre que había convencido a toda la familia de que estaba desesperado por salvar su vida, había estado apostando mientras yo lidiaba con la presión de salvarlo. Cuando mi abogado me mostró las pruebas, extractos bancarios, transacciones sospechosas, incluso registros de apuestas en línea, sentí una mezcla de rabia y tristeza que no puedo describir. No era solo el hecho de que había robado la herencia, era el hecho de que había usado su enfermedad como una máscara para encubrir su adicción y sus problemas. Mientras todos lo veían como una víctima, él estaba destruyendo todo a su alrededor y ni siquiera tenía la decencia de admitirlo. Decidí confrontarlo una última vez. No porque esperara que admitiera su culpa o que mostrara remordimiento, sino porque necesitaba que supiera que ya no podía controlarme. Lo cité en un café, en un lugar neutral, y le dije todo lo que sabía. Le mostré las pruebas y le dejé claro que no iba a detener la demanda, que esta vez no iba a ceder. Su reacción fue predecible: se puso furioso, me acusó de estar obsesionado con arruinar su vida y, por supuesto, trató de culparme por todo. Pero lo que me sorprendió fue su falta total de vergüenza. No intentó negarlo ni justificarse, simplemente me dijo: tú siempre has sido un amargado. Esta casa nunca fue tuya de verdad. Solo estoy tomando lo que me corresponde. Esa fue la última vez que hablé con Marco fuera del contexto legal. Después de esa conversación, decidí cerrar la puerta por completo. Sabía que no iba a obtener ningún tipo de arrepentimiento o reconciliación, y no quería seguir alimentando su narrativa de que yo era el malo. En lugar de eso, me concentré en el caso, en reunir todas las pruebas y en preparar todo para el juicio. Fue difícil, especialmente porque mi familia seguía presionándome, pero cada día que pasaba sentía que estaba más cerca de recuperar lo que me correspondía. Ahora estoy esperando la fecha del juicio, pero una cosa es segura: Marco no se saldrá con la suya esta vez. Puede que haya perdido a mi familia en el proceso,
pero por primera vez en mi vida, estoy eligiéndome a mí mismo, y eso vale más que cualquier cosa. Actualización 4. El juicio finalmente se llevó a cabo, y no exagero cuando digo que fue uno de los momentos más tensos y emocionalmente agotadores de mi vida. Desde el momento en que entré en la sala, supe que todo lo que había pasado en los últimos meses estaba llegando a un clímax. Las miradas de mi familia, especialmente de mi madre, eran como dagas. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su desaprobación era evidente, y por un momento, me pregunté si estaba preparado para esto. Sin embargo, al recordar todo lo que Marco había hecho, toda la manipulación, las mentiras y el abuso de confianza, supe que no había vuelta atrás. El caso en sí fue sólido gracias a mi abogado. Las pruebas de la falsificación eran innegables, y el hecho de que Marco ya había vendido la casa sin mi consentimiento complicaba aún más su situación. Mi abogado presentó registros bancarios, documentos legales y hasta testigos que confirmaron que la firma en los papeles de transferencia no era mía. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se mostró un análisis caligráfico que demostraba, sin lugar a dudas, que Marco había falsificado mi firma. Recuerdo cómo trató de mantenerse calmado, pero su rostro lo traicionaba. Podías ver el miedo y la rabia mezclándose mientras se daba cuenta de que su juego estaba llegando a su fin. Por supuesto, Marco no iba a aceptar la derrota sin pelear. Su abogado intentó argumentar que todo lo que hizo fue por desesperación, que su enfermedad lo había llevado a tomar decisiones impulsivas y que nunca tuvo la intención de dañarme. Pero mi abogado estaba preparado para eso. Presentó las pruebas de las deudas de juego, las transacciones sospechosas y los gastos completamente ajenos a cualquier tratamiento médico. Fue un golpe demoledor. La narrativa de Marco como la víctima desesperada se desmoronó en cuestión de minutos. La parte más difícil de todo fue escuchar su testimonio. Marco, siendo el manipulador experto que siempre ha sido, trató de apelar a las emociones de todos en la sala. Habló sobre su enfermedad, sobre cómo se sentía abandonado por mí, y llegó al punto de llorar mientras decía que todo lo que quería era salvar su vida. Fue difícil no sentir algo de empatía, porque, después de todo, está enfermo. Pero incluso en ese momento, sabía que esas lágrimas no eran sinceras. Eran una herramienta más en su arsenal, otro intento de manipular la situación a su favor. Y, para ser honesto, creo que en algún momento de su testimonio, incluso él se dio cuenta de que ya no estaba funcionando. El juez no se dejó influir. Después de escuchar todos los argumentos y revisar las pruebas, dictaminó a mi favor. Marco fue declarado culpable de fraude, y la venta de la casa fue anulada. Técnicamente, esto significa que la casa vuelve a ser mía, aunque ahora hay complicaciones legales con el comprador, que tendrá que ser compensado por Marco, no por mí. El juez también ordenó que Marco me devolviera mi parte de la herencia, aunque, considerando su estado financiero, todos sabemos que eso nunca va a pasar. Cuando se leyó el veredicto, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, había recuperado lo que era mío. Había demostrado que Marco no podía salirse con la suya esta vez. Pero, por otro lado, sabía que este triunfo venía con un costo emocional enorme. Mi relación con mi madre y gran parte de mi familia estaba completamente rota. Cuando salí del tribunal, mi madre me ignoró por completo. Simplemente se fue junto a Marco, murmurando algo sobre cómo la justicia no entiende el valor de la familia. Fue doloroso, pero no sorprendente. Marco, por su parte, no tuvo nada que decirme. Me miró con una mezcla de odio y derrota, pero no dijo una palabra. Creo que, en el fondo, sabía que no tenía nada más que usar en mi contra. Sus mentiras habían sido expuestas, y su reputación, incluso entre algunos de los familiares que lo apoyaban, estaba completamente destrozada. Lo vi salir del tribunal con mi madre, y esa fue la última vez que lo vi en persona. Desde entonces, las cosas han sido extrañas. La casa, aunque técnicamente ahora me pertenece, está en un estado emocionalmente complicado. Mi madre me pidió, casi inmediatamente después del juicio, que dejara que Marco se quedara allí por un tiempo, hasta que pueda estabilizarse. Me sorprendió que tuviera el descaro de pedirme eso después de todo lo que había pasado. Cuando le dije que no,
que la casa era mía y que Marco tendría que buscar otra solución, se enfureció. Me dijo que estaba siendo cruel, que la familia siempre debería estar primero y que estaba demostrando ser igual de egoísta que había sido toda mi vida. Fue una conversación breve, pero dejó claro que mi madre y yo estábamos en lados opuestos de un abismo que probablemente nunca se cerraría. Marco, según he oído, está viviendo en un pequeño departamento que mi madre le está ayudando a pagar. Aparentemente, sigue teniendo problemas con sus deudas y su salud, pero ya no siento la misma carga de responsabilidad que antes. Pasé demasiado tiempo sacrificándome emocionalmente por alguien que nunca me valoró, y ahora estoy enfocado en recuperar mi paz. Mudarse a la casa familiar ha sido un proceso complicado. Cada rincón está lleno de recuerdos, algunos buenos, otros dolorosos, pero estoy empezando a sentir que este lugar finalmente es mío. He comenzado a renovarla, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Por primera vez, estoy tomando decisiones por mí mismo, sin preocuparme por lo que Marco o mi madre puedan pensar. Es liberador, aunque a veces la soledad pesa más de lo que esperaba. Este juicio marcó un antes y un después en mi vida. Perdí mucho, pero también gané algo que nunca había tenido, la capacidad de defenderme, de elegirme a mí mismo por encima de los demás. Ahora, estoy decidido a construir algo nuevo, algo que no dependa de la manipulación o el sacrificio constante. Por primera vez, siento que estoy empezando a vivir de verdad. Actualización final. Después de todo lo que pasó, pensé que finalmente había cerrado este capítulo de mi vida. Había recuperado la casa, había dejado atrás las manipulaciones de Marco, y aunque la relación con mi madre y buena parte de la familia seguía rota, estaba aprendiendo a aceptar esa distancia como parte del precio por haberme defendido. Lo que no sabía, lo que jamás habría podido anticipar, era que Marco aún tenía una última jugada bajo la manga. Y esta vez, su traición superó todo lo que había hecho antes. Hace unas semanas, mientras revisaba los documentos finales de la herencia y hacía algunos trámites relacionados con la casa, recibí una llamada inesperada de mi abogado. Su tono, habitualmente profesional y calmado, tenía una nota de urgencia que me puso los nervios de punta. Me dijo que había descubierto algo durante la revisión de los archivos financieros relacionados con la venta de la casa. Según él, había movimientos sospechosos en una cuenta bancaria que estaba vinculada a Marco, pero también a mi madre. Al principio, pensé que había un error. ¿Mi madre? ¿Qué tendría que ver ella con esto? Mi abogado, consciente de lo delicado que era el asunto, me pidió que fuera a su oficina para revisar todo en detalle. Cuando llegué, me mostró documentos que confirmaban lo impensable. Mi madre no solo sabía sobre la falsificación de mi firma y la venta ilegal de la casa, sino que había ayudado a Marco a planearlo. Ella había sido su cómplice desde el principio. No podía creerlo. Mientras veía los extractos bancarios que mostraban transferencias entre la cuenta de Marco y la de mi madre, sentí como si el aire se hubiera ido de la habitación. Todo comenzó a encajar. Su insistencia en que entendiera la situación, su constante defensa de Marco, incluso su enojo desproporcionado hacia mí cada vez que intentaba defenderme. No era solo que lo estuviera apoyando como madre, estaba protegiéndose a sí misma porque, si todo salía a la luz, ella también quedaría expuesta. La traición me golpeó con más fuerza de lo que jamás pensé posible. Durante meses había creído que Marco era el único culpable, que él era el manipulador, el arquitecto de toda esta pesadilla. Pero ahora veía que mi propia madre, la persona que debería haber estado de mi lado, había estado ayudándolo todo el tiempo. Más allá del dinero y la casa, lo que me dolió fue el nivel de engaño, la frialdad con la que me habían mentido y usado. Mi abogado me dijo que, con esta nueva información, podía incluir a mi madre en la demanda por complicidad en el fraude. Era una opción difícil, pero después de mucho pensarlo, decidí hacerlo. No fue una decisión que tomé a la ligera. Sabía que esto significaría romper definitivamente cualquier vínculo que quedara con ella, pero también sabía que no podía dejar que esto quedara impune. Habían robado algo que no solo era mío, sino que representaba generaciones de sacrificios de nuestra familia. No iba a permitir que se salieran con la suya, sin importar quién estuviera involucrado.
Cuando mi madre recibió la notificación legal, su reacción fue explosiva. Me llamó inmediatamente, gritando que yo era un desgraciado, que no podía creer que estuviera haciendo esto. Intenté mantener la calma mientras le explicaba que tenía pruebas, que sabía lo que había hecho, pero ella negó todo. Me dijo que estaba siendo manipulado por el abogado y que no entendía lo que estaba haciendo. Pero lo que realmente me dejó helado fue cuando, al final de la conversación, me dijo, todo esto fue por tu hermano. Yo solo estaba tratando de protegerlo. Tú nunca lo entendiste porque siempre has sido egoísta. Esa frase se quedó conmigo por días. No podía entender cómo alguien podía justificar algo tan horrible con ese tipo de lógica. ¿Proteger a Marco? ¿Robándome? ¿Traicionándome? Por más que intentara buscarle sentido, no podía. Era como si todo el amor y el respeto que alguna vez sentí por ella se hubieran desvanecido en un instante. El proceso legal contra ella y Marco avanzó rápido, en parte porque las pruebas eran abrumadoras. El juez no tuvo ninguna simpatía por su argumento de que todo lo hizo por desesperación. Tanto Marco como mi madre fueron declarados responsables de fraude y sentenciados a pagar una compensación, aunque sé que nunca veré ese dinero. Marco, quien ya estaba hundido en deudas, tuvo que enfrentar un proceso de bancarrota, y mi madre, que siempre había dependido de la herencia de mi padre para mantenerse, se encontró sin nada. Lo que sucedió después es lo que realmente cambió el curso de todo. Marco y mi madre, incapaces de aceptar la responsabilidad por lo que hicieron, intentaron un último movimiento desesperado. Una noche, cuando estaba en la casa, alguien trató de entrar forzando la cerradura. La alarma se activó y llamé a la policía. Lo que nunca imaginé era que, cuando llegaron los oficiales, descubrirían a Marco y a mi madre intentando entrar. Ambos fueron arrestados en el acto. Ese fue el momento en el que todo terminó para ellos. No solo habían perdido la herencia, sino que ahora enfrentaban cargos adicionales por allanamiento y vandalismo. Fue una caída en picada para ambos, pero, para mí, fue el cierre que necesitaba. Finalmente, después de meses de luchar, me di cuenta de que no quedaba nada que salvar en esa relación. Ellos habían hecho su elección y yo había hecho la mía. Ahora, estoy reconstruyendo mi vida en la casa familiar. Es un proceso lento, pero cada día siento que recupero un poco más de mí mismo. He cortado todo contacto con Marco y mi madre, y aunque hay días en los que me invade la tristeza, sé que tomé la decisión correcta. No me arrepiento de haber luchado por lo que era mío, ni de haber puesto límites a quienes me dañaron. Esta experiencia me enseñó que, a veces, la familia no está determinada por la sangre, sino por las personas que realmente se preocupan por ti.